¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos buen programa el día de hoy. Espero que usted también así lo sienta y además invitarlo. Ya tenemos nuestro canal de YouTube, entonces lo invitamos a que lo visite, le dé like, comparta y si tiene algún tema que no había visto algún programa, bueno, pues ahí está ya todo el material y lo puede disfrutar ya con más calma o en el tiempo que usted así lo decida. Y fíjense que hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante acerca de la meningitis. ¿Quiere conocer un poco más acerca de este tema? Vamos con esta información. La meningitis es una inflamación de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal, conocidas como meninges. Es una condición seria que puede poner en riesgo la vida si no se trata de manera oportuna. Existen varios tipos de meningitis, pero las más comunes son la meningitis viral y la meningitis bacteriana. La meningitis puede ser provocada por diferentes agentes patógenos, tales como bacterias. La meningitis bacteriana es más grave y suele requerir tratamiento inmediato. Las bacterias más comunes son la Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae tipo B. Virus. La meningitis viral, aunque menos grave, también puede ocasionar síntomas fuertes. Los virus más comunes son los enterovirus, el virus del herpes simple y el virus de la varicela zoster. Fungos. En casos más raros, la meningitis puede ser causada por hongos, especialmente en personas con sistemas inmunitarios debilitados. Otros factores, las infecciones por tuberculosis, algunos medicamentos y afecciones como el cáncer, también pueden desencadenar meningitis. Síntomas comunes de la meningitis. Los síntomas de la meningitis pueden desarrollarse de manera rápida y pueden incluir dolor de cabeza intenso, fiebre alta, rigidez en cuello, náuseas y vómito, confusión y dificultad para concentrarse, fotofobia, convulsiones en casos graves y erupción cutánea. Muchísimas gracias por esta información que ya nos dio una idea en general, un panorama en general acerca del tema que vamos a abordar el día de hoy, que es la meningitis. Pero antes les presento al doctor que nos acompaña esta mañana y como siempre es un gustazo recibir al doctor Juan Carlos Pérez García. Él es neurólogo y nos acompaña para hablarnos de este tema. Doc, ¿cómo le va? Muy buen día. Buenos días, gracias. Qué gusto que nos acompañe. Siempre es un placer volver a verlo y que nos ceda su tiempo porque conozco a personas ocupadas y a usted. La verdad, tiene mucha consulta, también mucha actualización, siempre se está preparando. Creo que la medicina es una de las carreras en las que se tiene uno que actualizar cursos, diplomados, conferencias, ¿verdad? Sí, nunca dejas de estudiar, nunca dejas de aprender. Eso. Y siempre es importante. Siempre es importante porque también las cosas van avanzando, la ciencia, la medicina, etcétera, los medicamentos, las nuevas cosas y hay que aprenderlo, ¿verdad, Doc? Hay muchos cambios, inclusive en el tema de hoy, pues hay nuevos antibióticos, nuevas estrategias de tratamiento, nuevas patologías y nuevas causas de infecciones o de neuroinfecciones, como le llamamos nosotros. Sobre todo usted y muchos compañeros que usted tiene, que ya tienen muchos años de experiencia, justamente van viendo esta evolución, estos cambios y es por eso que podemos tener una muy buena retroalimentación en este sentido. Pero Doc, a ver, vamos a empezar por el principio. Ya vimos información en general, pero quiero que nos comente, por favor, qué es la meningitis y cómo afecta esta al sistema nervioso. Bien, pues la palabra meningitis se refiere exclusivamente al proceso inflamatorio de las meninges. Las meninges que son las cubiertas del cerebro y cubiertas inclusive de todo el trayecto de la médula espinal. Todo está cubierto por 3 estructuras meningias de diferente consistencia. Una de ellas es la dura madre, que es la más externa, más dura, muy fuerte. Una interna e intermedia, que es la aracnoides, que tiene una característica muy especial. Está formada como si fuera una telaraña, de ahí el nombre de aracnoides. Y en ese espacio, que le llamamos espacio subaracnoideo, circula el agüita del cerebro, el líquido cefalorraquídeo. Va a ser importante en el tema porque por ahí es en donde se disemina la infección que entra al cerebro, que entra a las meninges. Oiga, doctor, pero a ver,
Hábleme de estas meninges, porque, por ejemplo, está nuestro cerebro. Ya veíamos en la ilustración, cuando decimos cerebro, pues nos imaginamos como ese si fuera, perdón la comparación, pero es como para que entendamos todo, como ese intestino delgado, así que tenemos varias cositas, ese es como el cerebro. Las circunvoluciones cerebrales. Las circunvoluciones cerebrales hacen que la extensión de la corteza cerebral sea mayor, porque no es liso, no es así, sino que tiene esas circunvoluciones, me dan una mayor extensión de corteza cerebral y mayor número de neuronas. Entonces, ¿las meninges es lo que protege eso? El cerebro está protegido por las meninges. Es como una capa, es como una envoltura. Como una envoltura. Pero es aracnoides, que tiene ese espacio lleno de líquido, a la vez funciona como un colchoncito hidráulico, como un colchón de agua que protege los movimientos del cerebro. Cada paso que damos, el cerebro se mueve, pero está amortiguado. Está amortiguado con ese espacio subaracnoideo que tiene la presión del líquido cefalorraquídeo. Claro, entonces eso lo está protegiendo. Es como una envoltura, pero entonces, ¿su consistencia es acuosa? Sí, o es una bolsita rígida? de agua. Es una bolsita de agua. ¿Y eso es lo que se inflama? Se inflaman todas las meninges, pero a través del líquido, porque el líquido que está en ese espacio se está moviendo. Ese líquido se produce de un filtrado de la circulación. La circulación llega al cerebro y en una parte que se llaman ventrículos están unas formaciones microvasculares como una especie de coladerita en donde se está saliendo el agüita. De la sangre que llega a esas estructuras se filtra agua, ya agua pura, que es el líquido cefalorraquídeo. Ajá. Por eso ese es líquido, transparente. Uno lo toma, es como si fuera agua. Transparente, no color ni amarillentito ni nada. Nada, totalmente transparente, que es el color normal. A menos que esté infectado, pues sí se va a ver turbio, purulento o hemorrágico. Entonces, ese es el espacio subaracnoideo que funciona de dos formas: para proteger el movimiento del cerebro y que no se esté golpeando con las paredes internas del cráneo, y también para el transporte de nutrientes y proteínas. Entonces, el proceso de meningitis es precisamente la inflamación por infección, porque puede haber meningitis que no es por infección. Una meningitis, por ejemplo, meningitis quiere decir inflamación. Por un traumatismo. Por un cáncer. Las metástasis a las meninges no es infección, pero produce un proceso inflamatorio en las meninges, por ejemplo. Y así. Entonces, hablando específicamente de neuroinfecciones, las meninges entonces son las que primero se inflaman por infección, como ya bien se ha mencionado, lo más común, bacterianas, virales, ahorita hablaremos más. Sí, sí. Hay otras causas, hongos, hay otras causas, cisticercosis, que ya afortunadamente casi no vemos. Y mientras son las meninges, ¿cuál sería el cuadro que me va a diferenciar en qué momento solamente están afectadas las meninges y en qué momento ya se compromete el tejido cerebral? Porque hay una diferencia. Claro. Entonces, mientras se inflaman las meninges y se infectan las meninges, pues la persona va a tener mucho dolor de cabeza. Seguramente más tarde vamos a hablar de los síntomas, pero esa diferenciación vale la pena hacerla desde este momento. Están inflamadas o infectadas las meninges, va a haber mucho dolor de cabeza, rigidez del cuello, y la rigidez del cuello está muy tiesito de la nuca, se explica porque las meninges bajan toda la médula espinal, y al estar inflamadas y al hacer un movimiento de flexión del cuello, se estiran y eso produce dolor. Por eso es la rigidez de nuca, a lo que nosotros llamamos signos de irritación meningia. Hasta ahí, fiebre, cefalea, rigidez de nuca, puede ser nada más meningitis. Cuando la persona ya convulsiona o está con deterioro cognitivo o confusa o tiene algunas, inclusive alucinaciones o irritación psicomotriz, quiere decir que la infección ya entró al tejido cerebral
y utilizamos el término encefalitis. Encefalitis. Entonces, bueno, ahí es ya la cosa, pues entonces se empieza a poner como más complicada. Más complicada, ¿no? Más difícil. Y justamente la siguiente pregunta es algo que ya mencionó. ¿Cuál es la diferencia entre la meningitis viral y la bacteriana? Bueno, definitivamente la causa, el origen, pues es diferente. Creo que estaremos de acuerdo. Se menciona que la meningitis bacteriana es mucho más grave. Sin embargo, no es tanto así. Puede haber meningitis virales muy graves. Por ejemplo, un virus que es nuevo o relativamente nuevo como el COVID también ocasionó meningitis e inclusive encefalitis, pero muy grave porque era una meningitis hemorrágica. Un virus muy conocido como el herpes, era hasta hace algunos años, antes del COVID, era el virus más agresivo que veíamos porque causaba una hemorragia dentro del cerebro. Ese virus muy agresivo, el virus del herpes. Pero era muy poco frecuente que lo viéramos. Con la llegada del COVID, ahora lo que sucedió es que ocasiona una encefalitis viral o una meningitis viral hemorrágica también muy grave. Entonces yo creo que ahí compensan ya la gravedad de la encefalitis o meningitis viral con la de la bacteriana. Siendo la otra posibilidad también que ahora tenemos mucho más antibióticos para las bacterianas y no tenemos tantos antivirales para las virales. Bueno, pues entonces hay que poner muchísima atención. Está muy interesante el tema, sobre todo después las causas y sobre todo los avances en los tratamientos, que eso, bueno, pues creo que a todos nos interesa. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta la pueden realizar vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Aquí la esperamos. Hay que aprovechar todo el conocimiento del doctor. Regresamos. La meningitis afecta aproximadamente a 1.2 millones de personas al año en todo el mundo, con una tasa de mortalidad global del 10 al 15% en los casos bacterianos a pesar de los avances en tratamiento. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de meningitis con el doctor Juan Carlos Pérez García. Doctor, ¿la meningitis afecta a personas de todas las edades por igual? Sí, efectivamente, puede afectar desde recién nacidos, porque puede haber un proceso neuroinfeccioso, una meningitis adquirida en el momento del nacimiento, cuando a lo mejor la madre cursa con alguna infección recurrente de vías urinarias o infecciones complejas. Se asocia muchas veces a deficiencias nutricionales, a malos hábitos higiénicos algunas veces. Entonces el bebé puede adquirir la infección desde el nacimiento. Y es el caso de algunas otras bacterias, hongos, incluso virus. Y de ahí también, pues conforme va avanzando la edad, pues hay diferentes momentos y también hay diferentes etapas en donde predominan a lo mejor un tipo de bacteria en la primera infancia, otro tipo de bacteria o virus ya cuando son niños más grandecitos. Eso en condiciones normales. Generalmente va asociado a que la persona, hablemos niño, joven, adulto o incluso de la tercera edad, pues van a poder cruzar con problemas de baja de defensas, de baja de su sistema inmunológico. Y es cuando se aprovecha y llegan los gérmenes y cuando pueden tener una mayor agresividad sobre el sistema nervioso, cuando hay esa baja de defensas. Pero entonces puede abarcar todas las edades, no es específicamente de ese tipo de padecimientos que a cierta edad son más comunes.
No, abarca todas las edades y digo, lo que cambia a lo mejor es la frecuencia. Por ejemplo, el Haemophilus influenza es a una determinada edad. Más adelante a lo mejor tenemos el estreptococo que va más relacionado a una edad un poquito más avanzada. Y tiene que ver también con los procesos infecciosos que pueden ser el origen de la meningitis. Por ejemplo, la neumonía. Pues una persona puede empezar con gripa fuerte, con un proceso de faringitis, se complica en neumonía. ¿En quién se complica? Más en los niños y en los viejitos. Es donde más se complica el proceso neumónico, y la persona con neumonía, con baja de defensas, pues extiende la infección y puede llegar al sistema nervioso. Oiga, doctor, ¿qué tan común es esta enfermedad en la población? En general, la frecuencia de los procesos infecciosos como la meningitis ha disminuido porque hay algunas estrategias. A lo mejor, por ejemplo, hasta hace algunos años nuestro sistema de vacunación era muy bueno, ahora no es tan bueno, pero está presente. El hecho de tener una mejor calidad en cuanto al sistema de vacunación desde niños, eso ayuda a disminuir un poquito la frecuencia. Otra de las cosas es que hay nuevos antibióticos y que bien utilizados pueden frenar una infección de vías urinarias, una infección neumónica, y entonces ya no dejar que avance el proceso. Otra de las causas también que puede presentarse, por ejemplo, es un golpe en la cabeza, un traumatismo craneoencefálico, porque al tener el golpe, se altera la estabilidad de las meninges. Las meninges tienen algo que se llama barrera hematoencefálica, una situación natural con sus células que deja que pase la sangre, pero que no pase ningún virus ni bacteria. Se llama barrera hematoencefálica. Entonces, con un traumatismo se rompe la barrera hematoencefálica y entonces pueden entrar las bacterias, y no era mucho más frecuente antes que alguien que tenía un golpe en la cabeza fuerte hoy, dentro de unos 15 o 20 días ya estaba con una meningitis por el golpe. Ahora... Doctor, esta barrera va encima de la otra capita del que estaba... Lo que platicábamos, sí, del espacio aracnoideo, es ahí la barrera hematoencefálica. Pero entonces deja pasar la sangre. Pero no las bacterias, ni los virus, ni nada extraño. Pero entonces, ¿qué? ¿Detecta que no es sangre y entonces se cierra? ¿O qué tiene unos hoyitos o cómo? Sí, son células, específicamente unas células, porque en el cerebro no solamente tenemos neuronas, tenemos otras células que se llaman astrocitos y otras células que se llaman oligodendrocitos. Principalmente los astrocitos son los que forman la barrera hematoencefálica. Están rodeando los vasos sanguíneos y no dejan pasar nada. Es parte de nuestro sistema. ¿Y los oligodendrocitos entonces también tienen colitas como las dendritas? Son más cortos, pero esos se desarrollan y crecen. Los oligodendrocitos extienden una terminación y remielinizan a los axones de las neuronas. Esa es su principal función. Remielinizan para que funcione, y es la recuperación neuronal. Eso lo hacen los oligodendrocitos. Y los astrocitos, ellos transportan proteínas de la sangre, de los vasos sanguíneos, de los capilares, a las neuronas, para que funcionen bien. Pero es precisamente en esa parte donde están conectados sus paredes de los astrocitos a la pared del vaso sanguíneo, que no dejan pasar virus, bacterias, nada extraño. Ay, no, bueno, pues es que está muy interesante todo el funcionamiento del cerebro y cómo se va componiendo, ¿no? ¿Esta meningitis es contagiosa? No, generalmente no. Hay algunos procesos virales que sí pueden contagiarse, pero generalmente no es contagioso, no es una situación lo más común de que sea de contagio. Una persona con baja de defensas sí puede adquirir el proceso infeccioso. Por ejemplo, personas que tienen su
lo que llamamos inmunodeficiencia. Pacientes que tienen baja de defensas por alguna otra enfermedad o por algún otro virus, como el VIH, por ejemplo. Esos bajan las defensas y entonces cualquier germen llega, y ese sí lo pueden adquirir de la comunidad, o un virus X hace una encefalitis viral. Ahí entran también otro tipo de problemas como los toxoplasmas y los hongos. Sí, es que justo se lo iba a preguntar, fíjese, me adivinó la pregunta, doctor. Mire, es que sí, las preguntas con defensas bajas o enfermedades crónicas tienen mayor riesgo, y pues sí, porque tienen el sistema inmunológico comprometido. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos al cine o vamos en un autobús, alguien va con gripilla, pues si tenemos defensa suficiente no pasa nada. Pero alguien inmunosuprimido, inmunocomprometido, en el mismo entorno se va a contagiar. Uy, bueno, ahora, ¿qué relación hay entre la meningitis y otras infecciones, como por ejemplo la otitis o la sinusitis? Bueno, por ejemplo, ya hablamos del traumatismo, del golpe. Otra de las causas, antes de entrar a estos últimos detalles, es, por ejemplo, un bloqueo, una anestesia, un bloqueo epidural. Pues es un riesgo, porque ahí entramos al canal raquídeo y si no hacemos muy bien la limpieza y todo no está súper estéril, puede ser una vía de llegada de una infección por el líquido cefalorraquídeo que llega hasta la aracnoides, que ya platicamos, y produce una infección. Ay, ahorita me acordé, eso es cuando para... El bloqueo epidural, para el bloqueo, todos los procedimientos. Bueno, a mí me lo pusieron cuando iba a atender a los niños. Me acuerdo que me decían, agáchese más. Yo con una panza como de este pelo, y yo decía, pero ya no puedo. Pero sí me daba nervio porque pues sí tiene que estar en unas condiciones, pues lo más dobladita para Exacto. que se abra el espacio y sea más fácil. El piquetín. Pero bueno, esa es una condición. Sí. Y bueno, vamos hacia arriba, al cuello, y una de las causas también es la otitis. Una infección del oído, pues está muy cercano y se puede meter rápidamente por el conducto auditivo. La infección puede llegar a través del tímpano y entra a los nerviecitos que van ya en el sistema nervioso. Entonces una otitis puede terminar, lo primero que se llena de pusecita, por decir, porque la infección es una parte del hueso que se llama mastoides, que es en el oído interno, y que es una cavidad, es un hueso que tiene unas cavidades, es una caja de resonancia, con eso oímos el temporal. Y ahí en la mastoides se crea la infección, entonces es una mastoiditis y una meningitis en forma secundaria. Los cuadros de rinitis también puede ser vía de eso, e incluso las enfermedades peridentarias, las caries, sí, también pueden ocasionar un proceso ascendente de infección hacia el cerebro. Sí, por eso lo que hemos comentado siempre, la atención, muchas veces pensamos que la salud bucal es como independiente, ¿no? Y puede generar muchas infecciones, ¿no? Que están conectadas o interconectadas con el cerebro, por eso hay que atender todo. Ahora, ¿las condiciones de hacinamiento favorecen el contagio? Sí, igual, lo mismo, las condiciones de hacinamiento en personas que están inmunosuprimidas. Y no quiere decir una gran infección o una gran inmunosupresión, simplemente una desnutrición o personas deshidratadas van a tener la posibilidad de infectarse más rápidamente. Van a tener algún tipo de complicación. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es muy breve y continuamos hablando de meningitis con el doctor Juan Carlos Pérez García, aquí en Salud para Todos. Se estima que alrededor del 30% de los casos de meningitis bacteriana resultan en secuelas graves, como daño cerebral o pérdida de audición, incluso con tratamiento adecuado.
El diagnóstico temprano es crucial. Para confirmar la meningitis se suelen realizar las siguientes pruebas: análisis de líquido cefalorraquídeo o punción lumbar. Es el método más efectivo para detectar la presencia de la infección y determinar si es viral, bacteriana o de otro tipo. Exámenes de sangre para detectar signos de infección y determinar el agente causal. Tomografía computarizada o resonancia magnética para detectar otras condiciones que puedan estar causando los síntomas. La meningitis es una enfermedad grave, pero con diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, muchas personas se recuperan completamente. Es fundamental estar alerta ante los síntomas y buscar atención médica inmediata si se sospecha de esta enfermedad. La vacunación es una herramienta poderosa para la prevención. Los pacientes con meningitis suelen ser ingresados en un hospital para recibir tratamiento. Durante su estadía se monitorean de cerca su presión intracraneal, su función respiratoria y los niveles de líquidos en el cuerpo. Gracias por esta información. Continuamos hablando de meningitis. Doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas de meningitis que deben alertarnos? Sí, bueno, vamos a tener dos tipos de paciente. El paciente que no tiene ninguna infección previa y que empieza a tener sobre todo dolor de cabeza que predomina en la parte posterior, en la nuca. Ese dolor. La fiebre, que es el segundo dato importante. Hay algo que llamamos nosotros ataque al estado general, es decir, muy decaído, sin ánimo y cada vez más intenso. Esos pacientes están debutando con una meningitis. El otro tipo de paciente es el que tiene una infección fuerte, principalmente una neumonía, pero ya vimos la otitis. Infecciones de vías urinarias también pueden ser el inicio de una infección. Hay pacientes en donde una infección fuerte invade la sangre y eso se llama septicemia. Y la septicemia hace que también el paciente tenga proceso de meningitis. La gran mayoría de los pacientes empiezan con meningitis con dolor de cabeza, fiebre y ataque al estado general. El otro grupo de pacientes son los que tuvieron por ahí una gripa, me va a dar gripa. No me dio gripa, se pasó el virus, pero se pasó de la faringe, se pasó de la respiración y se va al cerebro. Y entonces un buen día empiezan con alucinaciones, agitación psicomotriz, irritabilidad, apatía, incluso pueden tener convulsiones. Esos pacientes están debutando con encefalitis, que esa es la otra. Generalmente la encefalitis es más tendencia por virus y la meningitis es más tendencia por bacterias, pero generalmente se combinan los dos. Entonces es la forma, por eso la señal de alarma o de bandera roja que decimos es precisamente el dolor de cabeza, la fiebre, una infección previa de cualquier parte, la confusión, o aquella persona que lo vemos raro, que se porta raro, que no habla, que está muy quieto, en niños. Eso lo vemos en niños y en personas de edad avanzada, los procesos de encefalitis. Si vemos eso, hay que ir al hospital y a urgencias porque es entre más pronto se haga el diagnóstico, se sospeche, entonces esto nos ayuda a que le vaya mejor. Cuando usamos el tratamiento para el diagnóstico ideal, a veces hacemos tomografía, pero el diagnóstico se hace con una punción lumbar, se obtiene el líquido cefalorraquídeo que se manda a estudiar y ahí nos dice seguramente, inicialmente si es un líquido que llamamos inflamatorio, con un aumento del número de células, y otras características del azúcar, de las proteínas, me pueden orientar a si es viral o si es bacteriano. Entonces, eso ya lo puedo saber con el resultado del líquido. Pero pueden pasar a veces 1 hora, 2 horas, 3, antes de que yo tenga el resultado del líquido. Entonces usamos antibióticos que llamamos de amplio espectro y en forma también empírica. Empírica es porque no tengo todavía el germen exacto, pero no puedo esperar 3 horas más. Algo tengo que empezar a atacar. Un antibiótico fuerte, que fue viral, bueno, pues ya voy cambiando el antiviral, pero
Yo empiezo un antibiótico, aunque no tenga yo resultado todavía, lo empiezo lo más pronto posible y después de eso ya teniendo el resultado, a lo mejor cambio el antibiótico, ajusto la dosis o hacemos alguna otra cosa. Sí, algún tipo de ajuste, pero por lo pronto ya se empezó a atacar. Así se llama así, iniciar tratamiento empíricamente. Empírico, sé que es una infección, pero no sé cuál es el germen. Oiga, doctor, ¿y es igual la movilización o el tratamiento que se tiene que hacer en ese sentido cuando de repente está la persona y le está dando un ataque que ahorita se me fue el nombre, que no pueden sonreír, que no pueden hilar una palabra, que a lo mejor no pueden levantar la mano, etcétera, y que entre más rápido se atienda, se puede hacer algo? Sí. A medida que el proceso infeccioso avanza y compromete más al tejido cerebral, voy a poder tener algún otro compromiso, una hemiplegia, afasia, que es cuando no puedo hablar, o alguna otra cosa, o incluso convulsiones. Sí. Entonces, entre más pronto empecemos el tratamiento, la secuela va a ser menor. Y la secuela incluso pues, va a poder rehabilitarse más una vez pasada la infección. Bien. Ahora, doctor, esta meningitis, bueno, ya mencionaba el tema de las convulsiones, pero ¿todas las personas que tienen meningitis se convulsionan? No, mientras sea nada más meningitis es muy raro que convulsionen. El problema es cuando la inflamación y la infección se mete al cerebro. Cuando ya daña las neuronas de la corteza cerebral es cuando ya tenemos generalmente las crisis epilépticas. Uy. Ahora, doctor, ¿cuáles son los estudios que se van a utilizar para diagnosticar este padecimiento? Bueno, generalmente y ya en la actualidad preferimos siempre hacer un estudio por lo menos de tomografía porque hay neuroinfecciones como por ejemplo los abscesos. Un absceso es una neuroinfección y un absceso es como una bolita de pus que puede ser muy grande dentro del cerebro, pero ese absceso puede estar ocasionando compresión. Y si yo no me doy cuenta de eso y le hago una punción lumbar, puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque ejerce ese absceso una presión hacia abajo, hacia el tallo cerebral. Entonces, lo ideal es hacer una tomografía mínimo, aunque sea tomografía simple, ver que no tenga aumentos de la presión intracraneal, que no tenga hidrocefalia, y entonces le puedo hacer su punción lumbar. Y el líquido cefalorraquídeo, bueno, ahí se estudia hongos, ya hay, se llama panel de meningitis, porque ahora ya nosotros tomando líquido, en ese líquido se estudian toxoplasmas, hongos, muchas pruebas que se hacen para identificar exactamente cuál es el germen causal. Oiga, doctor, ¿por qué es tan importante esta punción lumbar? Porque el líquido que tomamos nosotros aquí en la parte lumbar se está moviendo y viene del cerebro, viene del espacio subaracnoideo donde está la infección. Así es de que ese líquido va a traer células infecciosas y células inflamatorias. O sea, está comunicado directamente hasta la porción lumbar, el espacio de la porción lumbar está comunicado con el cerebro. Así es de que seguro ese líquido que yo tomo aquí abajo en la región lumbar es un líquido contaminado que viene del cerebro, donde está el origen de la infección. Oye, doctor, ¿y cuánta cantidad de ese líquido se toma? O se puede contar, no sé cuánto tiempo, cuánta cantidad sea la muestra sin que afecte. Bueno, se pueden, en algunos casos especiales, donde hay mucha atrofia, podemos tomar más líquido, pero generalmente entre 10 y 15 mililitros de líquido se pueden tomar tranquilamente. Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente ¿Este líquido se regenera? Se vuelve a producir de ese ultrafiltrado de la circulación de la sangre. Sí, se produce en 24 horas. Ah, bueno, entonces digamos que no hay ningún tipo de problemas. No. Ahora, esta meningitis, este padecimiento, ¿siempre va a requerir hospitalización? Sí, generalmente sí, porque puede ser algo muy leve, muy ligero, pero se puede complicar muy fácil. Y lo ideal de los antibióticos es pasarlos vía intravenosa, porque los vía oral son más tardados y es menos efectivo.
Y sí hay que estar vigilando todo el estado general del paciente, que se puede complicar muy fácil. Claro, es de esos padecimientos, imagino, que de un momento a otro se complican. Sí, y no es lo mismo que se complique en el hospital a que se complique en casa. Claro. Pues simplemente una convulsión en el hospital lo atiendes rapidísimo. En casa tienes que llevarlo al hospital y eso pues no es lo más correcto. Ay, doctor, ¿se acuerda que sí nos conocimos cuando me convulsioné? Sí, así nos conocimos. Imagínese por qué lo conozco. Porque él me atendió cuando me convulsioné. Ay, vaya. Bueno, a ver, doctor, preguntas del público. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que se comuniquen con nosotros. Doctor, ¿qué tan grave puede ser la meningitis, especialmente en niños pequeños? Bueno, la gravedad de la meningitis en niños pequeños va a estar determinada por dos factores. Uno, que el niño tenga desnutrición, que esté deshidratado, que tenga una infección paralela, como una neumonía. Y esa sería una. Y la otra sería el tiempo de evolución. Porque hay veces que ya, ¿cuántos días lleva su niño así con tosecita y llorando y con rigidez y todo palidito? Si lleva 3, 4 días, pues ya la infección está muy avanzada. Por eso, eso depende de la gravedad, del tiempo en el que se haga el diagnóstico y del estado nutricional, de hidratación y de una infección previa que tenga el bebé. Bueno, pues entonces hay que tomar muy en cuenta el tiempo y sobre todo la atención. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y continuamos ya en la recta final de Salud para Todos. Las vacunas contra la Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae tipo B han reducido significativamente los casos de meningitis bacteriana en países con programas de inmunización intensivos, con una disminución del 80% en la incidencia. La causa más común de meningitis viral son los enterovirus, responsables de aproximadamente 85 a 90% de los casos en países desarrollados. Esta forma suele ser menos grave que la bacteriana. Muchísimas gracias por esta información y bueno, también a toda la participación de ustedes por sus preguntas. A ver, doctor, dice, si mi hijo tiene mucha fiebre y dolor de cabeza, ¿podría ser meningitis? ¿Qué otros síntomas debo vigilar? Bueno, sí. Puede ser una meningitis, ver que no haya tenido una infección previa, que no haya tenido un cuadro gripal fuerte antes, que esté tosiendo también. Y una de las cosas importantes es que el dolor de cabeza predomina en la parte posterior. Al hacer que flexione su cabecita hacia abajo, va a haber mucho dolor y eso significa que sí puede estar inflamada las meninges. Y sería la valoración en el hospital, ¿no? Acudir al médico. Si tiene alguna situación de estas, lo más conveniente es que acuda a su clínica más cercana, por favor. Doctor dice, si sospecho de que alguno de mis familiares está padeciendo de esto, ¿cómo le ayudo? ¿A dónde lo llevo? Bueno, generalmente el paciente con meningitis debe ser un paciente que se ha trasladado al servicio de urgencias para la valoración. Es difícil buscar una consulta y te dan la cita en 3, 4 días, pues no está bien. Si tenemos un médico familiar, a lo mejor que te puede ver el mismo día, pues ese médico familiar, ese médico general o médico de primer contacto que te vea el mismo día, ese sería una buena alternativa. Y si no, llevarlo a urgencias de algún hospital para que se atienda o lo revisen lo más pronto posible. Sí, siempre en este tipo de situaciones el tiempo es oro y entonces la atención más rápida será lo más conveniente. ¿Qué tan rápido puede empeorar la meningitis mal llevada? Bueno, dependiendo también del estado nutricional y de mecanismos de defensa del paciente y de lo agresivo que pueda ser el patógeno, el germen. Entonces, de eso depende, pero
tan rápido como 2 o 3 días en que avance de la llegada de la bacteria o del virus, de la llegada en 2 o 3 días puede agravarse mucho de acuerdo a esas características y el paciente estar muy mal en 2 días o 3 días. Pero, ¿y esto puede causar la muerte? Sí, puede causar la muerte entre más tarde se empiece el tratamiento por las complicaciones que eso tiene. Hay un daño cerebral, puede haber más convulsiones y la infección avanza tanto que compromete el tejido cerebral y compromete la microcirculación cerebral. Muchas infecciones que no se atacan bien, que no se atacan a tiempo, van a ocasionar algo que se llama coagulación intravascular diseminada, que es que ya no hay buena irrigación. O sea, se forman trombos o coagulitos dentro de las arterias, en general en todo el cuerpo, pero bueno, también en las arterias cerebrales. Doctor, ¿se sabe qué es lo que genera esta enfermedad? Es decir, ¿por lavar mal las verduras puede ser? Bueno, eso puede ser una de tantas cosas. Podemos adquirir la infección yendo al cine, o podemos adquirir la infección, sí, efectivamente en algún alimento. Por ejemplo, los virus, los enterovirus, son en tubo digestivo. Entonces, por algún alimento podemos también tomar así la infección. Por lo general, las verduras, más bien sería algún alimento ya contaminado con bacterias o con virus o con hongos, que también es menos, pero sí se llega a ver. Pero también se puede llegar a dar. Eso puede ser también. Hay otros hongos que transmiten los animales, como los gatos, También. como las palomas, los hongos, los criptococos y algunos otros hongos. Coccidioidomicosis es un hongo muy complicado, pero son hongos que transmiten los animales. Bueno, pues hay que poner atención a esto. Ahora, doctor, el tema de las vacunas. Nos los preguntan, ¿existen vacunas para prevenir esta enfermedad? Sí, hay vacunas para lo que sería el virus o el germen específicamente. Por ejemplo, la vacuna del neumococo, porque el neumococo, aunque pueda entrar por vía respiratoria, puede llegar al cerebro. Hay la vacuna para el herpes, pues esas son vacunas que sí ayudan a frenar eso. Y en niños, pues todas las vacunas que conocemos, la difteria, sarampión, todas esas. Ajá, entonces en cuanto a edades, pues lo que está mencionando, ¿no? O sea, las que se tienen en la cartilla, pero entonces sí con las vacunas se puede prevenir esta enfermedad. Sí, definitivamente. Las vacunas de la cartilla de vacunación nacional, perfecto, porque sí evitan las infecciones. La que decía hace un momento de la de... ¿La DPT? No. Sí, esas son de los niños. Ajá. La triple y esas. Pero la del herpes o El neumococo. el neumococo, esas ya son más bien en adultos. Esas las ponen ya aparte. Esas, ya uno va a un consultorio de algún inmunólogo o un internista y te ponen la vacuna. Ah, bueno. Ya las hay para el herpes o para el neumococo principalmente son. Así es. Doctor, ¿qué hace si se sospecha que alguien tiene cercano un caso de meningitis? Bueno, es difícil que sea contagioso, pero cercano es analizar esos 3 puntos. Yo creo que es el dolor de cabeza, la fiebre y pues no queremos ver lo de la rigidez del cuello, lo que llamamos ataque al estado general, muy decaído, ¿sí? Sin ánimo, sin ganas de comer. Puede haber inclusive algunas veces náusea y vómito, pero son datos o señales de alarma. Todo lo que tenga fiebre y dolor de cabeza sería fundamental que lo valore el médico. Eso sería lo mejor. ¿Puedo ir a trabajar si alguien en mi casa tuvo meningitis hace pocos días? Sí, no tiene... No, ya, sí, ¿verdad? No tiene Esto sí, perfecto. Doctor, para finalizar, un mensaje que le quisiera decir a todas las familias sobre esta enfermedad que se teme tanto. Bueno, más bien sería que cualquier tipo de infección,
vías urinarias, un absceso en la pierna, sobre todo que las infecciones de vías respiratorias, cualquiera de esas infecciones se puede diseminar, puede extenderse, sobre todo si los mecanismos de defensa o de nutrición de la persona no son tan buenos. Entonces, sí atacar cualquier tipo de infección, de entrada, yendo al médico familiar, al médico de primer contacto, y sobre todo, bueno, cuando ya aparece el dolor de cabeza y sigue habiendo fiebre, pues sí, yo creo que acudir a urgencias del hospital. O sea, no confiarnos, porque ese es el problema de un diagnóstico más tardío. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros Gracias, y que nos haya explicado de una manera tan clara y objetiva este tema de la meningitis. Que tenga buen día, doctor. Usted también que tenga muy buen día. Como ya mencionaba nuestro doctor, hay que acudir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga muy buen día. Nos vemos pronto.